hablar de Da'at, que es la tercera cualidad entre los 10, ¿sí? Antes de empezar con el tema de Da'at, quiero definir un punto muy importante. En el segundo capítulo Bet, el Baal HaTanya habló que nuestra Nefesh Elokit, el alma espiritual, viene de Hashem, ¿no? Helek Elokam Mimal Mamash, es como una porción, un pedazo de Hashem Mamash. Y ahora acá, en Perek Gimel, la semana pasada y hoy, vamos a explicar cómo es este Nefesh. Entonces tenemos que entender siempre que cuando hablamos de cualidades de la Nefesh, por ejemplo, hoy vamos a hablar de Da'at, no es el Nefesh mismo, la Nefesh misma, porque siempre este punto, que es el Nefesh Elokit, la parte espiritual, ¿sí? El alma espiritual, siempre, no, el Alter Rebbe ni trata de explicarla, porque a Hashem no podemos explicar y analizarlo. Lo que sí analizamos son las vestimentas del Nefesh. Jochma, Bina y Da'at no son vestimentas tan alejadas del Nefesh. Es como un parte del Nefesh, ¿no? Por ejemplo, el Jochma, el primer punto que cuando nos ilumina una idea, o cuando analizamos algo con Bina, o ahora vamos a ver con Da'at. En el otro Perek, en Perek Da'at, vamos a ver que hay vestimentas mucho más exteriores al alma, ¿sí? Estas vestimentas todavía son mucho más cercanos al alma misma, pero tenemos que recordar siempre que son los vestimentos, ¿sí? Que nos ayuda que cuando analizamos bien cómo es nuestros vestimentos del alma, nos ayuda a entender mejor el alma, ¿sí? Pero siempre tenemos que recordar que el alma es pura y es como una porción de Dios. Y cuando analizamos las fuerzas del alma, las cualidades del alma, ¿sí? Y a través de esas vestimentas, uno puede decir, ok, entonces, si son vestimentas, ¿por qué tenemos que hablar en eso? Si ya alejamos del alma misma, pero a través de esas vestimentas podemos revelar más fuerzas del alma. Es como cualquier cosa, cuando más aprendemos, ¿sí? Conocemos más el tema, ¿sí? Cuando vamos aprendiendo más sobre nuestra alma espiritual, y esto es lo que hacemos ahora, porque todo lo que hablamos no es sobre el alma animal, sino sobre el alma espiritual. Cuando más aprendemos, más analizamos, más vamos a entender mejor qué significa este Nefesh. Ahora vamos a hablar de Da'at. Ok. Da'at. ¿Qué significa Da'at? ¿Cómo lo vamos a traducir? Jochma era, ¿se acuerdan? La sabiduría, ¿sí? Sí. Bina era entendimiento. Da'at es, ¿cómo? Ok, en ibrit la Da'at es saber, pero acá Da'at significa conexión, ¿sí? Okay. La conexión. Y ya vamos a hablar ahora qué significa, de qué conexión. ¿Estás en Da'at para poder conectar sí, perfecto. La Jochma con la mirada. Muy bien. Bien, y también necesitas el Da'at para hacer otra conexión. Jochma con Bina, y también todos los tres, Jochma, Bina y Da'at, con los que son la parte del intelecto a lo emocional, ¿sí? Porque tenemos en general 10 sfirot. ¿Cómo se dice sfirot? Siempre me olvido. No, atributos. Sí, ¿no? Sí. Cualidades, ok. Los 3 primeros son Jochma, Bina, Da'at, están acá como del intelecto, del cerebro, y después los otros 7 son los emocionales. Da'at es la tercera de los primeros 3 del intelecto.
Ok, ahora para entender mejor qué significa Da'at, vamos a abrir el Humash, ¿no? La Torah, y encontrar el primer pasuk, ¿sí? Y no solamente el primer pasuk, muchas veces para entender bien una palabra en ivrit, lo que se hace es abrir dónde está escrita esa letra y repetir varias veces y ver qué significación tiene acá, acá, allá. Rashi lo hace muchas veces. Muchos mefarshim que explican la Torah tratan de entender algunas palabras en ivrit que son quizás difíciles o que tienen 2 o 3 opciones de entenderlas según el pasuk. Entonces es Da'at, escuchan bien, Ve'ha'adam yada et Chava. Y Adam Arishon, el primer humano, ¿sí? Ve'ha'adam, si escribo en ivrit, ¿entienden o no? ¿Sí? Ok, Ve'ha'adam, que es el primer humano, Adam yada et Chava. Ahora, si un nene va a abrir este pasuk, va a decir yada, la palabra yada, la dat, es saber, ¿sí? Adam, Adam sabía a Chava. Pero parece raro, porque obvio que Adam conoció, sabía es como de conocer, de saber, ¿sí? A Chava. ¿Qué significa yada et Chava? Y después hay más psukim, no sé si lo escribí, hay otro, Adam yada et ishto, y el hombre yada a su mujer. La da'at en ivrit simple de hoy, cuando uno dice yadati, yada, es saber, o más conocer. Pero Adam, cuando la Torah habla de yada, a veces también es saber y conocer, ¿sí? Lo yadati, lo shamati, no sabía, ni escuché. Pero cuando se habla de relaciones íntimas entre parejas, ¿sí? Entre el hombre y la mujer, la Torah usa la palabra yada. Yada es como conocer, saber. Ahora, de esa palabra que muestra conexión muy íntima y muy de unirse, ¿no? El hombre con la mujer, el Alter Rebbe, el escritor del Tanya, va a decir, o entonces, Da'at significa conexión. Nosotros podemos entender algo, antes de entender, tener una idea muy brillosa, como una iluminación, que hablamos mucho en eso, Jochma. Después podemos analizar mucho. Pero siempre ese tema puede quedar como muy alejada. Como vamos a la universidad y vamos a estudiar un tema y no tiene nada que ver con nuestra vida. Después, cuando voy a mi casa, ni lo pienso. Queda como muy, aunque yo escribo no sé, un doctorado sobre ese tema, no lo tengo, no hice la conexión, no hice Da'at con este tema. Entonces, Da'at es todo lo que yo sé, ¿sí? Del primer punto de Jochma hasta de todos los detalles combina, hacer la conexión, no que quede solamente en el cerebro, sino que hacer esa conexión con mis emociones, ¿sí? Entonces, Da'at es y que también Da'at hace la conexión entre Jochma y Bina, porque a veces quizás hay una idea muy, muy linda que me viene de la nada, pero si yo no tengo ninguna conexión y ningún interés, no empiezo ni a analizarla, no hago la Bina. Entonces, para vivir con algo, ¿sí? No solamente saber algo, vivir con algo necesitamos el Da'at. Esto es como la diferencia entre, hoy, por ejemplo, en la universidad en Tel Aviv, hay cursos que enseñan Gemara, Torah, Tanaj, un montón de temas de la Torah, pero sin ninguna conexión emocional. No como en un Bet Midrash, no como en un Shil o algo que alguien quiere estudiar Gemara por el estudio, por la mitzvah, porque le da gana, sino como un tema, como matemática, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí falta Da'at. Puede ser que hay una persona ahí en ese curso que tiene Da'at y cuando alguien está estudiando Gemara con su amigo le falta Da'at. No es exactamente así, pero la idea es que cualquier tema
podemos tomarla, vivirla, entonces ahí hacemos da'at, hacemos la conexión, o dejarla como algo separado de nuestra vida. Ok, sí, ya vi que estás. Ahora, entonces, el tema mismo, ¿sí? El da'at no cambia el contenido, ¿sí? El contenido siempre queda igual, pero la fuerza y la influencia, ese sí depende del da'at. Entonces, la da'at nos da la fuerza, ¿sí? Porque sin esto como que queda neutro, ¿no? Nos ayuda a influenciar, nos ayuda a influirlo a nuestra vida. Cuando, no sé, si yo escuché un shiur y, no sé, de educación de hijos, y cuando vienen mis hijos a casa, yo lo vivo, trato de hacerlo. No es solamente de hacer de acción, puede ser que quede sin acción, pero si lo siento, ahí hice da'at. También, cuando uno hace la conclusión, ¿sí? Este viene también de da'at, porque si no, uno puede pensar que es divina, pero no, la conclusión viene de da'at porque ya es algo, entonces yo en mi vida, como verlo como algo más concreto, más real, ¿sí? Entonces acá tenemos también la conclusión, que de acá vienen muchas veces acciones, pero todavía no hablamos de acciones, sino que vivir con algo, pensarlo, entender que es algo real, que está en el mundo y no solamente algo como muy en la teoría, eso significa da'at. Ahora, muchas veces cuando personas escribieron al Rebbe que tienen muchas preocupaciones y muchos miedos, el Rebbe, nuestro Rebbe, sí, no el Alter Rebbe, escribió en las cartas, se puede verlo mucho, que haga Eseach Hadat, que deje de pensarlo, significa. Eseach Hadat es la Asiach, dejarlo, la preocupación, el pensamiento, Eseach, de lado. Entonces, ¿qué significa Eseach Hadat? No es que el pensamiento se va, no puedes borrarlo, pero no usar el Da'at acá, porque Da'at es vivir con eso. Una cosa es saber que hay peligros, que puede pasar un A, B, C, D, ¿sí? Otra cosa es hacer da'at. Entonces, con las preocupaciones no tenemos que hacer da'at, no tenemos que vivir y pensar y decir, entonces, etcétera, etcétera. De acá podemos entender bien ¿sí? Ese no, es como entre paréntesis, ¿sí? Que sea da'at, que el Rebbe muchas veces dijo, de dejar, es como dejar, no dejar de pensar, porque no puedes decirle a nadie dejar de pensar, no es algo que puedes dejar, pero dejar de lado, los pensamientos. Sí, del lado, dejar de lado, sí, sí. De lado. Los pensamientos. Sí, dejar sin dar, ¿sí? Sin estar con esto tan conectado, tan preocupado, etc. Ok. Ahora, ¿por qué es tan importante da'at? Porque como hablamos la semana pasada, ahora vienen las midot, ahavat Hashem y yirat Hashem, amor a Hashem y temor a Hashem. Ya hablamos de eso la semana pasada, amor a Hashem de una forma como el fuego que quiere siempre volver a su raíz, ¿sí? Que es amor como los hijos de Aarón, es un amor que hoy lo conocemos, este amor solamente con cosas físicas, ¿no? En el mundo, en este mundo, puedes decir, sueño con una comida, o etcétera, etcétera, muchas cosas que uno quiere tanto. El Baal HaTanya habla de esa misma forma de amor, pero a Hashem. Y como dijo el Rabbi Zusha Manipoli, me parece, o quién era, el Melech Milizhansk, que dijimos la semana pasada, que él dijo, ojalá
en este mundo todo era tan fácil de amar a Hashem y querer a Hashem como amar las cosas físicas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Como que si todos los castigos estaban frente de nosotros y las cosas que nos hacen tentar en los libros, hacía más fácil. Claro. Pero el amor a Hashem de esa forma tan fuerte. Y temor a Hashem, ¿se acuerdan? También de temor a Hashem habían dos niveles. Temor simple, como de un nene que tiene temor de su padre, o un temor que es como más respecto de la grandeza de Hashem. Entonces, esas dos cosas que son la base de todas las mitzvot, hace y lo que hace. Hay mitzvot que hay que hacer y hay mitzvot que no se puede hacer. Entonces, son las raíces, Ahava, Ira, amor y temor, son las raíces que de ahí salen todas las mitzvot. Para tener esas raíces muy fuertes, necesitamos Da'at bien. Porque sin Da'at, dice el Baal HaTanya, sin Da'at es todo como imaginación. Vos te imaginás que querés a Hashem, que amás a Hashem, que tenés temor de Hashem, pero no, son imaginaciones tuyas. Si no lo sentís de verdad, si no haces esa conexión, Da'at, queda en el aire. Puede ser que estudiaste un montón, que analizaste un montón, pero no llegaste al lugar de Da'at. Puede ser que haya gente con nivel muy alto de Jochma y de Binah, pero no usan Da'at. Entonces, sin usar Da'at, no usan tampoco Jochma y Binah, porque queda en el otro mundo, en el aire, ¿sí? No bajan la Jochma y la Binah a la vida práctica, y de vuelta, no es la acción, todavía no hablamos de acción, pero es el sentir que te interesa, que lo tenés en la cabeza, y etc. Voy ahora a leer las palabras del Alter Rebbe mismo. שמקשר דעתו, que hace conexión con su Da'at, בקשר אמיץ, con una dura, ¿cómo se dice? Como lo ata de una forma muy dura, ויתקע מחשבתו בחוזק, y pone su pensamiento en una forma muy fuerte, בגדולת אינסוף, en la grandeza de Hashem, ואינו מסיח דעתו, y no hace היסח הדעת, ¿sí? Acá hablamos de preocupaciones que hay que dejarlas, pero cuando hablamos de amar a Hashem, querer a Hashem, temor a Hashem, ahí hay que se pone su ויתקע מחשבתו, y que se pone su pensamiento de forma fuerte y בהתמדה, siempre, ¿cómo se dice בהתמדה? Sí, constante. Si no lo va a hacer, no van a nacer en su nefesh temor a Hashem y amor a Hashem de verdaderos, sino van a ser solamente dinionot shav, imaginaciones que no son verdaderas. Ok. Cuando estudiamos de temas, podemos entenderlas, pero cuando hacemos ese Da'at, ahí podemos sentir o atracción o rechazo. Esos sentimientos no se pueden sentir solamente con Jochma y Binah, ¿sí? Cuando queremos de verdad saber si estamos con Da'at o no, la prueba, ¿sí? Prueba, sí, prueba que uno puede hacer para él mismo, es si tenemos, o si sentimos, ¿no? Si tenemos o rechazo, ¿así se dice, rechazo? Sí. O atracción. Ahí significa que de verdad usamos nuestra Da'at. Rechazo va a ser para mitzvot lo ta'aseh, y atracción para mitzvot hace, que significa mitzvot positivas y mitzvot que no hay que hacer, ¿sí? Tipo, todo lo que es negativo, ¿sí? Que no hay que hacer. Y por eso, Da'at es la referencia, ¿sí? Cuando vos hablas de la referencia a las cosas,
significa que ya está tocado a tu vida, ¿sí? Si hay referencia, ¿sí? Significa que estamos en el buen camino. Si no, significa que quedó como un tema más. Y por eso Da'at también incluye dentro de ella Chesed y Gvura. Chesed viene del lado de atracción, mitzvot aseh, ¿sí? Que esto es Chesed, que es la bondad, ¿sí? De abrir todo. ¿Se acuerdan? Hablamos de Abraham, vino como... Y esto es Gvura. Gvura es como Yitzhak, como Sarah, ¿no? Las limitaciones. Como hablamos mucho, Chesed y Gvura no son cosas positivas o negativas, depende cómo lo usamos. Pero una vez que tenemos Da'at bien fuerte, con raíces bien fuertes, ahí está incluida ya Chesed y Gvura. Como si sentimos que no queremos acercar a algo o queremos mucho algo. Esto es la prueba para uno, porque muchas veces, no sé, yo, por ejemplo, puedo escuchar un shiur, me viene de acá, me sale de acá, no me tocó. Quizás disfruté en el momento, entendí algo nuevo, pero vuelvo a casa y me preguntan, ¿qué estudiaste? no llegó, ¿sí? Y eso pasa mucho, porque falta Da'at, o puede ser otra cosa. Yo escucho muchas veces una idea, no sé, de educación de los chicos, o de entre pareja, no importa, algo, y una vez lo escucho y como que de repente me encanta, y digo, lo escuché varias veces, pero no sé, me pareció ahora como muy, no sé, lo veo en mis hijos, o la forma que uno lo explicó me llegó a mí, porque tiene que ver mucho con cómo cómo me llegó a mí. Y ahí como que se me caen los, no sé cómo decirlo en castellano, pero de repente veo, entonces, ¿qué pasó acá? Faltaba Da'at, y de repente, quizás por el momento de mi vida, por la época que estoy, o con lo que me interesa ahora, es como que cuando estoy embarazada, veo en la calle un montón de mujeres embarazadas. Cuando busco de comprar un anteojo, ahí todos están de repente con anteojos. No es que no lo vi. No lo percibimos antes. Sí, de repente me doy cuenta, me interesa, miro, como que me llega, ¿sí? Es con las ideas, o con lo veo que en la calle. Cuando te interesa algo, oye, es terrible, porque la computadora ya sabe. Si vos, sí, las redes sociales o todo, si vos escribiste una vez, terrible, terrible. Entonces, esto significa Da'at. ¿Qué te interesa? Ya sabemos, y vamos a llenarte la cabeza con más datos, etc. Ok, así que entendimos lo que es Da'at. ¿Qué más? Ahora quería hablar de Da'at, también de otra cosas que vi en otro libro. Da'at es también conocer ¿cómo se dice? Lo único que es esta persona, o lo único que es esta idea. Significa que, por ejemplo, Da'at, si empezamos Da'at con el pasuk de Adam y Ada et Chava, ¿no? Que Adam conoció, sabía, pero conoció de forma lo más íntima, significa que hizo la conexión con Chava. Entonces, también Da'at en relaciones entre personas, ¿sí? Puede ser en pareja o entre amigos, amigas, etcétera, es entender que no solamente que el otro está, porque si el otro está, siempre uno entiende y sabe, que el otro tiene también su punto de vista. Si vos entendés esto, parece muy simple, pero hay que ser como maduro para eso. Si el otro tiene otro punto de vida, significa que él me ve a mí también de su manera. Y ese entendimiento que el otro me ve a mí, que otra persona puede ver a mí de su visión, esto es Da'at, porque Da'at es conocer, de unirse, no solamente con la existencia de otra persona, sino unirse también con el pensamiento del otro. Y esto ya es un nivel alto, ¿sí? Cuando una pareja vive juntos, a veces me dice mi marido,
yo sé que me quieres, pero no, tipo, no me lo mostrás, ¿no? Como, mostrámelo, no con acciones, sino con pensamiento. Ay, sabía que estás acá, entonces, como que vivir el otro hasta su pensamiento. Esto es un nivel de edad, no es que tienes que estar en el cerebro de él y entender y saber lo que él piensa, pero entender que el otro piensa otra cosa y quizás piensa de vos cosas muy lindas, no tiene que ser, ¿sí? Ya es un nivel de pensamiento. Se dice, no tiene nada que ver, me parece, con pero que para un nene o hasta un adulto, estudiar otro idioma, no importa qué idioma, puede ser un idioma que nadie lo usa, no analiza, Activa. hace algo en el cerebro, que el cerebro entiende que esto no se llama solamente vaso, Claro. que tiene también otra palabra. Bueno. Entonces no importa si es en chino y nunca va a usar ese idioma, pero el cerebro entendió ahora que vaso no es, esto no es vaso. En castellano es vaso, en hebreo es cosa. Claro. Como que el cerebro se abre mucho cuando entiende que cualquier cosa tiene un montón, que no es la existencia de entender, ¿no? Sí, entonces, sí. Me parece que tiene que ver quizás con un poco con edad. Cuando vos entendés que el otro no solamente que existe, también que existen sus pensamientos que son reales, hasta que vos le das lugar, ahí, perdón, ahí es unirse de verdad con la otra persona y unirse con vos mismo porque abrís tu cerebro, abrís tu pensamiento. Entonces, como hablamos antes, el dat no es ¿cómo se dice? Perdón. No es el togen es el contenido, sino es estar en un lugar, pero estar con tus no solamente con tu cerebro, sino también con todas tus emociones. Hay un ejemplo de perdón, no sé qué me pasa. Ya los 2 últimos días estoy tipo... ¿Te pica? Es sí. El clima también. Ah, el clima. Sí, ahora en Israel volvió a la corona, tipo... ¿Volvió? Ahora hablan de... Sí. Acá llega siempre tipo medio año después, pero... Y vamos a tener que aprender. Acá dijeron que se me barbijo, como... ¿Se me barbijo? Sí, no, en Israel ya nadie lo usaba barbijo, pero ahora... había un filósofo, se llama Hilary Panton, no sé, nunca lo escuché, pero que él siempre hablaba de un experimento, sí. de si llevamos un cerebro humano y lo ponemos dentro de una caja y le vamos a dar todo lo que necesita el cerebro, ¿sí? No sé cómo, pero, perdón, le vamos a dar todo lo que el cerebro necesita. El cerebro va a saber cosas, va a entender cosas, pero nunca va a poder hacer este da. ¿Sí? Da significa que tiene que ver con la realidad, con vivir algo, ¿sí? No puede quedar. Yo justo cuando leí eso, pensé en lo que hoy se llama, no sé cómo, en castellano no sé cómo se llama, pero toda el biná de las computadoras. Ah, sí. Que es terrible. Ahora en Google, no sé si escucharon que uno muy de los grandes, no sé qué me pasa, dejó de trabajar ahí y dicen que es por un experimento terrible que la computadora empezó a sentir cosas, empezó a hablar como si fuera un humano. Yo cuando leí eso, del ejemplo del filósofo, pensaba de que hoy quizás las computadoras ya tienen como DAT. No sé si se llama DAT o Binah o qué, pero... Sí. Como inteligencia artificial. Sí. Sí. ¿Cómo se llama? Inteligencia artificial. Sí. Como que intentan... Sí, como que ya se ofendió. Claro. Dijo, pero no soy solamente para darte, no sé qué.
rarísimo, porque yo tampoco no estoy en ese tema, no puedo explicarlo y entenderlo de verdad, pero... Ok, pero En un futuro puede llegar a ser. sí, no sabemos. Y, y vamos a terminar con, perdón, hoy va a ser corto porque no, Igual lo aprendimos. vamos a terminar con Da'at en Tfila. Porque elegimos justo esta mitzvah. Hay muchas mitzvot, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué elegí mitzvah Tfila? Yo no lo elegí, lo vi en el libro, pero ¿por qué justo Tfila? ¿Por qué no otra cosa? Porque Tfila dice que Tfila le lo kavanah, Tfila sin intención, Da'at Claro. es conexión, es intención. Ahora sobre Tfila dicen que Tfila lelo kavanah, Tfila sin, es Tfila sin intención, ¿cómo es? Es como, ¿escucharon una vez eso? Es como cuerpo, es como guf, lelo, neshama. Es como cuerpo sin alma. Ah, muy bueno. Sí, es como cuerpo sin alma. Entonces podemos hacer tefilá, pero si no tenemos da, si no ponemos intención, es como cuerpo sin alma, no vale mucho. Ahora, ¿qué tipo de da'at, conexión hay que hacer en la tefilá? Muchas personas piensan, ok, cuando digo modani, tengo que agradecer también sobre 1, 2, 3, 4. No, dice el Baal HaTanya, tefilá, hacer conexión de la mejor forma en tefilá es de verdad tener la intención que estás frente a Hashem y decir las palabras simplemente y tener la intención de esas palabras. No tienes que agregar más cosas y más cosas. Da'at no es ahora empezar a pensar y llenar, es vivir con las cosas, todo lo teórico, vivir y sentirlo. Entonces, cuando uno hace tefilá, ¿qué significa tefilá? Es hablar con Hashem, ¿no? Entonces, si vos sentís que hablas con Hashem, ahí hiciste tefilá. No tenés que empezar a pensar de cosas muy tipo, sí, es decir las palabras de verdad, no solamente mover la boca, y tener esa intención que estás frente a Hashem. Lo mismo también podemos pensar de otras mitzvot, ¿no? Tenemos que saber, porque eso puede hacernos como equivocarnos, porque tefilá lelo kavanah que guf lelo neshama, entonces ya, si no tengo ahora ganas, no hago tefilá. No, tenés que hacer tefilá, es como una mitzvah, es algo positivo, bajaste luz al mundo, no tiene nada que ver. Ahora, si lo hiciste sin intención, es de verdad como cuerpo sin alma, pero no, por eso no lo vas a hacer, ¿sí? A mí me pasa ponerle que a la mañana hago tefilá y algunos párrafos lo digo en castellano, otros párrafos lo digo en hebreo. Conectar. Claro. En hebreo digo lo que ya leo y entiendo lo que estoy diciendo. Por ahí me saldeo uno y digo uno en castellano porque si no, no sí, lo entiendo. Esto es la idea, que no es... Tenés que entenderlo y sentirlo antes que leer por leer y razón. Exacto. A mí me cuesta mucho hacer tefilá, como que, no sé, empiezo a pensar de cualquier otra cosa, porque es como un momento que no estás, tipo, estás sola con el sidur y hay un chiste famoso que cuando, no me acuerdo con qué rab, pero vio una persona que hizo Shmoneh Esrei, la tefilá de Amidá, mucho tiempo. Y entonces cuando el otro terminó, el rab le dijo, Shalom Aleichem, bienvenido. Entonces la persona dijo, ¿de qué estuve acá todo el tiempo? Me dijo, no, de tu tefilá, estuviste en todo el mundo en este momento. Y es así. Muchas veces, y Hasidut nos explica que cuando uno hace tefilá, el Yetzer Hara, ¿sí? A propósito, empieza a dar, como que te da de repente cosas como que pensás de otra cosa, o pensás de cosas prohibidas, como que todo para que no hagas tefilá con intención. Entonces, de acá vemos la importancia de Da'at. Cuando más grande la acción, más Yetzer Hara hay. Obviamente que todos los mitzvot
de Ben Adam לחברו, entre uno al prójimo. Sin da'at, ok, uno puede ayudar al otro y es hermoso, pero sin sentirlo de verdad, no va a ser la misma sensación. Nosotros sabemos que quizás alguien puede ayudarnos un montón, pero una buena charla o alguien que nos entendió bien nos hace mucho mejor que una ayuda, ¿no? Como que esto significa dar, de verdad unirse, conectarse con el pensamiento del otro. Cuando el otro está triste, sentir eso. Cuando el otro está alegre, es más difícil. Cuando uno está triste, todos podemos estar tristes con él, ¿no? Cuando el otro tiene éxito, de verdad sentir eso, como vemos esto en las grandes personas grandes, ¿no? Que de verdad pueden sentir, el Rebbe, por ejemplo, sentía hasta los nenes que le escribieron cartas a él, un nene de 5, 6, no sé cuántos años, le mandó un dibujo al Rebbe. Y el Rebbe no sé qué le dijo. Yo para mí antes eran como historias muy obvias, pero hoy lo pienso, no sé, de otra forma, y digo, el Rebbe tenía miles de cartas de personas muy grandes, no sé, de la política de Israel, de la tzavá, rabanim, y un dibujo o una carta de un nene como que le llegó igual. Se ve acá el da'at, sí, del Nesiador a su generación. Y esto es lo que hace la diferencia entre una persona grande, o no tenemos que ahora ser personas grandes para eso, una persona que vive, porque podemos escuchar rabanim o no, profesores, no importa, que la misma tema uno vive con eso, de verdad, ves que a veces decís, es muy especial. ¿Por qué tan especial? Porque lo vive. Este me hace recordar que hace muchos años el Rebbe salió de Kronitz, de donde estaba siempre toda su vida, y visitó al Camp Gan Israel, al campamento de los chicos. Eran en los primeros años cuando el Rebbe era Rebbe, o en Tafshin Yud Al, tipo los primeros años. Después ya el Rebbe no salió. Y en el domingo, cuando los padres vinieron a visitar a los chicos en el campamento, porque el Rebbe dio siempre mucha importancia a los campamentos. Ese también es como algo, ¿qué es un campamento? No, el campamento es el tiempo que los chicos pueden vivir, hacer da'at y tener la advertencia, se dice, con las mitzvot. No es solamente estudiar en el colegio, sino hacerlo con muchas canciones, etcétera, etcétera, como sabemos. Y en un domingo vinieron padres a visitar a su hijo, y el nene de ellos dijo, no saben, el Rebbe Milubavitch estuvo acá, nos visitó. Y el padre dijo, ¿y qué dijo? Dijo que Mashiach está llegando. Entonces los padres dijeron, y nosotros siempre te decimos esto, es como algo. Entonces el nene dijo, no, pero él lo dijo de verdad. Como que, ¿cuál es la diferencia? Sí, el Rebbe lo vivió. Sí, cuando el Rebbe hablaba de Mashiach, lo vio como algo muy, muy realista, ¿sí? No como un sueño, quizás, un día. Entonces, esto hace la diferencia, porque el contenido, el Rebbe no reveló cosas nuevas, sino que lo vivió de verdad, ¿sí? Hasta hoy, que parece para nosotros ya también algo muy natural, pero esto es el Rebbe nos dio eso a nuestra generación, que cuando pasa algo, uno dice, voy a revisar la mezuzá, por ejemplo, si pasa algo en la casa. O cuando a alguien le pasa algo, dice, voy a mandar mi tefilín. O cuando, yo me acuerdo siempre, cuando me caí, cuando era chiquita o algo, siempre mi papá me preguntaba, ¿hiciste Netilat Yadayim a la mañana bien? Como que, ¿qué tiene que ver mezuzá con la casa, tefilín con parnasá? Porque cuando uno lo vive de verdad, dice, no son cosas separadas. Es de verdad la mezuzá nos proteja. Entonces, si pasó algo, vamos a buscar. Como que no son cosas nuevas. Es hacer la conexión. No es algo nuevo, porque la Torah de hace 1000 años escribió que la mezuzá nos proteja. Entonces, pero vino el Rebbe, nuestra generación, Hasidut, todo eso, y hizo la conexión como más simple, ¿sí? Ok, ahora nuestro trabajo es sentirlo, y obviamente cada uno
tiene sus cosas, ¿no? Que le llega y quizás eso nos marca cuál es nuestra, nuestra misión, ¿no? Porque no podemos, ojalá teníamos edad de todo, pero siempre, cada uno tiene edad de las cosas que le llega a él más, y cosas que todavía no hizo el DAT. Sí, ok, ojalá vamos a poder hacerlo, ¿no? Yo hablo de este tipo de Tania y es como mucho trabajo. Cuando lo enseño es Jochma y Bina. Pero ahora enseñé de DAT, así que llegó el momento de llevarlo, sí. Okay. Chao, chicas. No, gracias a ustedes.